Muy buenos días para las personas que van a ver esta clase en horas de la mañana. Muy buenas tardes para las personas que van a ver la clase en horas de la tarde. El tema que vamos a enfocar hoy es el análisis cualitativo, como ven allí en la diapositiva. El análisis cualitativo es muy diferente del análisis cuantitativo. Casi siempre nosotros, y en el caso de ustedes, es todos los que estamos en salud, estamos generalmente muy acostumbrados a cuantificar cosas, o sea, con la investigación cuantitativa, que cuántas personas hay que medir, que cuántas personas deben encuestarse, que cuántas muestras de sangre hay que tomar, que cuál es la población que vamos a tomar, que cuáles personas no se van a hacer la prueba, o sea, le vamos a aplicar unos criterios de inclusión y unos de exclusión. Hablo del análisis cuantitativo. Bueno, en el día de hoy no vamos a hablar de eso. En el día de hoy vamos a hablar del análisis cualitativo, que como se van a dar cuenta, la forma de analizar la parte cualitativa difiere, tiene su forma de ser, tiene su forma de ejecutar, no totalmente, pero sí diferente al análisis cuantitativo, que es el que ustedes han visto casi en toda la mayoría de sus asignaturas. Bien, siguiendo con la idea, les voy a hacer una pequeña introducción. Esto es, acá se dice que el análisis cualitativo de cualidad es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo que esta etapa como tal no se puede delegar. Si nosotros observamos el investigador, que es el señor que está ahí entre la comunidad indígena que ustedes están viendo, habrán cosas, miren que él tiene sobre sus piernas una bitácora, se llama así, bitácora. La bitácora es donde apuntamos las cosas que de pronto no pueden ser grabadas, pero nosotros las anotamos. Si nosotros vemos este grupo de esta tribu, quizás el investigador notó que están preocupados por algo y su cara es de preocupación. Él puede poner en la bitácora: veo cara de preocupación o de tristeza, y eso solamente él lo puede detectar, eso solamente él lo puede colocar allí, y en ese momento él puede hacer anotaciones para que cuando vaya a, a dar los resultados, se acuerde que ese día ellos estaban tristes, eh, este, olía eh, a pólvora porque habían sido atacados por un ejército, o habían sido atacados por un grupo subversivo, ¿cierto? De esa región. Y como tal, él puede decir, eh, eh, había un olor eh, nauseabundo, ¿cierto? Porque era una sangre así como regada. Para él lo percibió así. Y al mismo tiempo dice, eh, como a pólvora quemada, pero solamente él lo puede decir, porque es que él es la persona que, bueno, que está en interacción con ellos. Entonces no se puede delegar cuando se vaya a hacer el análisis,
porque es que solamente él percibió la sensación y solamente él es el que la puede explicar bien cuando vaya a sacar sus resultados. De esta manera es como explicamos que esto pues no se puede delegar. Es importante esto que estoy mostrando a ustedes por lo siguiente, miren, ahí dice proceso secuencial. Cuando fabriqué esta diapositiva, básicamente es para que ustedes vean que normalmente en el análisis cuantitativo, o sea, de medición, el que más conocemos, se sigue una secuencia, o sea, algo precede a algo, o sea, aquí tenemos las fases. La fase 1, se me ocurre una idea. La fase 2, planteo el problema. La fase 3, hago revisión de la literatura, ¿cierto? Leo bastante sobre el tema y desarrollo ese marco teórico y me estudio mucho la situación. La fase 4 es que yo tengo que analizar hasta dónde es el alcance de mi estudio con las posibilidades que yo tengo. Probablemente yo haga una hipótesis y yo defina las variables que voy a estudiar, posiblemente. Después de eso, en la fase 6, yo tengo que saber, bueno, ¿y cuál desarrollo de diseño de investigación voy a utilizar? Estoy hablando de la cuantitativa, que es la que más estamos acostumbrados. Entonces, como ya lo expliqué en las primeras clases, en que hice el dibujito con los gráficos, básicamente decíamos que, hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un estudio de intervención o vamos a hacer un estudio observacional? Y si es de intervención, pues es experimental, voy a intervenir, ¿cierto? Voy a hacer una intervención. O si es observacional, si es observacional, ¿qué voy a hacer? Va a ser meramente descriptivo, va a ser de casos y controles, va a ser de cohorte, va a ser un cross-sectional, que ya eso ustedes ya se los había explicado, pero se los repaso acá. Después que ya yo sé cuál es el diseño de investigación, entonces voy a seleccionar la muestra. Antes de meterme al campo, lo que se llama como cuando uno se zambulle dentro del agua, la inmersión. Antes de que ocurra la inmersión, o sea, antes de que vayamos al campo, ya yo sé que tengo que seleccionar la muestra con una fórmula y esa me dio 380 personas que tengo que encuestar, por ejemplo. ¿eh? Y después viene la fase de la recolección de datos, quiere decir que ya me fui para el campo y ya recogí los datos. ¿eh? Y de manera secuencial sigue el análisis de los datos y de manera secuencial, miren que la flechita siempre apunta hacia un lado, hago mi reporte de los resultados. Quiere decir que eso tiene una secuencia. O sea que la fase 1 precede a la 2 a la 3 y así sucesivamente. En cambio, cuando nosotros vemos eh, el proceso a nivel cualitativo, las cosas son diferentes. Como ustedes ven en la diapositiva, en la metodología del análisis cualitativo, las etapas no se suceden unas a otras. O sea, una no es requisito de la otra. Como sí ocurre en el esquema que les mostré, que es el secuencial de los análisis convencionales. Y cuando hablan de convencionales se refieren pues a los que más utilizamos en salud, por lo menos, que es el cuantitativo. En cambio, en el cualitativo, dice ahí, se produce lo que algunos han llamado, se los puse en letras rojas,
aproximación sucesiva o análisis en progreso. Em, o sea que en vez de ser lineal, acá aparece como si fuera en espiral. O sea que mientras que la fase 1 sigue la fase 2, sigue la fase 3 en el otro, en este que es el quali, en el cualitativo, usted puede retroceder. Usted puede entrar de pronto a estudiar una pandilla y resulta que lo va a hacer en un semestre. Y en ese semestre usted entra, muy probablemente la pandilla, usted conviva con ella en un semestre. Porque es que si usted, póngase a pensar, usted hace la primera entrada al campo y pensó que, hombre, va a coger, alcanzó 3 personas, le hizo la entrevista de una manera informal, usted también estaba observando, ¿cierto? Y estaba anotando, y si le dejan grabar, estaba grabando. Pero cuando ya usted entrevistó a esas 3 personas y usted fue a la casa, a su casa, a su oficina, a su laboratorio, se dio cuenta que los 3 se contradecían. No sacó nada. Entonces usted vuelve otra vez al campo y busca otra vez nuevas personas. De casualidad encontró 3. Esas 3 personas que usted encontró le dicen que obviamente ya tienen como que más coherencia. Esas 3 personas a usted muy probablemente le digan todas las cosas y de una manera, digamos que ordenada, pensaban de la misma manera. Pero se dio cuenta cuando hizo la entrevista, usted cuando hizo la entrevista, se dio cuenta que definitivamente le faltó algo. Esto quiere decir que si le faltó algo, dice, ay, se me olvidó preguntarles si ellos han peleado entre sí varias veces dentro de la pandilla. Entonces usted regresa de nuevo, obviamente, regresa a la pandilla y eso lo vería de pronto un investigador cuantitativo, lo vería mal, porque usted no puede retroceder al campo a coger más muestras. En cambio, en el cualitativo lo va a ver bien, porque es que usted vuelve a buscar porque se le olvidó un dato y ese dato que usted buscó es bueno y como tal, entonces usted toma ese nuevo dato y regresa de nuevo a su laboratorio y resulta que ahora sí tiene los datos correctos y usted ha utilizado en vez de 3 que no le sirvieron, volvió a tener 3 encuestas, 3 entrevistas más que le abrieron más su investigación. Y posteriormente usted volvió a esos 3 y le hizo otra vez más entrevistas. O sea, usted estuvo en el campo un total de por lo menos 3 veces. Y no van a ser 3 veces, van a ser muchas veces. De tal manera que usted puede ir muchas veces al campo. Entre más usted vaya al campo, o sea, al escenario de la pandilla, usted va a entender mejor cómo se comporta la pandilla. Luego usted coge todo eso, ¿cierto? Y usted de por sí se obliga a retroceder porque es que usted va a entrar cada vez que usted tenga un vacío, usted va a volver a la pandilla y va a intentar explicarle a la pandilla, usted va a intentar explicarse con las cosas que le diga la pandilla y usted va a tratar de entender lo que está ocurriendo. Cuando ya usted definitivamente ya entiende, es solo por colocar un ejemplo, que usted llegó el primer día a la pandilla y de entrada le dieron un escupitazo. Me explico.
Usted fue a ver a la pandilla y el líder de la pandilla lo escupió en la cara. Usted lo vio como una falta de respeto y usted no volvió más y dijo que ellos definitivamente son unas personas inadaptadas. Resulta que si usted piensa diferente y usted vuelve otra vez y dice, mira, ¿no será que eso significará otra cosa? O sea, ¿no será que de pronto culturalmente eso significa otra cosa? ¿Qué significará escupirme el primer día? ¿Por qué lo hizo? Y vuelve otra vez allá. Si vuelve otra vez, muy probablemente, pues obviamente lo vuelvan a escupir, pero usted entiende, porque sigue entrevistando personas, que es que escupir a la persona nueva en esa pandilla en especial es como un saludo de bienvenida. Ah, entonces ya usted tiene algo diferente, tiene una información diferente. Resulta que es que este, dar escupitazos es una forma de saludar, de bienvenida por primera vez. Cuando usted vaya como por 20 veces, no es que lo vayan a escupir 20 veces, sino es que lo escupieron la primera vez, pero ya en la 20ª usted hace parte del parche, usted hace parte de esa pandilla. Y como tal, ya tiene confianza. ¿eh? Y usted cada vez va entendiendo más las cosas y cuando ya entendió el proceso, la pregunta, entonces ya usted cuando entendió el fenómeno y quedó bien explicado, y cuando cada vez que usted investiga a una persona y esa persona no trae mayor información relevante, ni importante, ni nueva, sino que sencillamente se está como repitiendo lo que ya usted sabe, usted llegó a un nivel que se llama saturación. Saturación significa que ya todas las respuestas se están repitiendo porque ya usted entendió el fenómeno y como ya lo entendió, se saturó la información, ya usted entendió el fenómeno. Bien. Siguiendo, entonces, fíjense, aquí este es un diseño de una investigación cualitativa. Hay una etapa de campo que ustedes están viendo allí. En la parte superior dice preparatoria. Y fíjese que en la parte donde dice preparatoria existe una parte que dice reflexiva y otra parte que dice diseño, ¿cierto? Miren que la forma de hacer las cosas es diferente. Eso quiere decir que usted reflexiona a lo mejor sobre el diseño y qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Eso usted ya entró por primera vez al campo, hizo la fase preparatoria y dijo, sí, yo quiero saber por qué, este, a pesar de que ellos tienen conceptos acerca de anticonceptivos, ¿por qué se siguen embarazando? ¿Por qué se embarazan? Como algún día les puse un problema, ¿por qué se embarazan? Listo. Usted estudió la bibliografía que tiene y reflexionó el diseño y definitivamente dice sí. Miren que en este caso, en que les estoy puntualizando, eh, sale la flechita hacia proyecto de investigación. Eso quiere decir que esa parte reflexiva me lleva a un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación va a ser que definitivamente si lo voy a hacer, voy a trabajar en el campo. En este gráfico que tenemos aquí, miren, nótese que dice que se tiene acceso al campo y tuvo una recogida productiva de datos. Ah, pero es que la recogida de datos fue productiva. Como tal, no tiene por qué regresarse. Pero si no fue tan productiva, usted vuelve al campo otra vez. O sea que habría una flechita de donde dice recogida productiva, atrás otra vez, acceso al campo.
y se hace muchas veces cuanto sea necesaria para que la recogida de datos sí sea productiva. ¿Cuándo es productiva? Cuando a mí se me aclara el por qué hacen las cosas, cuando conozco el fenómeno. Listo. Con esos datos acumulados, tengo muchos datos acumulados, hay muchos. Entonces entra una fase que es la fase analítica. En esa parte analítica, ¿cierto? Yo voy a hacer, pues básicamente, voy a enfocarlo de la siguiente manera. Voy a hacer una reducción de datos. ¿Por qué voy a hacer una reducción de datos? Porque es que hay mucho dato acumulado. Tenemos que reducir los datos. Entre más yo reduzca el dato, entre más lo reduzca, más llego a conclusiones. Ahora les explicaré en un ejemplo muy práctico. Es sencillo, pero es práctico. Reduzco el dato. Entre yo más reduzca el dato, seguramente voy a llegar a mejores conclusiones. Si yo reduzco el dato, seguramente tengo más disposición y puedo transformar más mis datos y puedo obtener resultados que pueden tener verificación y que pueden llevarme a una conclusión. ¿Mm? Y al final, esos resultados que yo voy a arrojar me van a poder dar la oportunidad de hacer una elaboración del informe, que sería la fase informativa de todo el proceso. Y esta elaboración del informe culmina con un informe de investigación. Bien, eh, para explicarles todo esto que les acabo de decir de manera teórica, voy a hacer un ejercicio. Miren, eso que ustedes ven ahí es lo que uno intenta, ¿ve? Si cogemos la espiral por aquí, lo que uno hace como docente es hacer todo lo posible por facilitar acciones que vayan dirigidas hacia el estudiante. El que está marcado con la flecha gris es el profesor, y hace toda esta espiral que ustedes les estoy recorriendo para llegar a los alumnos. Pero es que a su vez los alumnos, miren que están en flechas color naranjado, viene en una espiral, porque en este proceso en el que el conocimiento del docente, que está marcado en este caso en un color gris o azul, está frente al conocimiento del estudiante, y en ese momento el docente le propone al estudiante una teoría nueva que él la interpreta a su manera, y en esa relación de la flechita del docente color azul con la del estudiante color naranja, entonces se va a establecer una relación en la cual ambos van a aprender. El docente aprende del estudiante y el estudiante aprende del docente. De tal manera que cuando un profesor, en este caso en mi clase de investigación, hablo con ustedes, la espiral es completa. Yo intento darle mis conocimientos, pero al mismo tiempo ustedes también me enseñan. O sea que esto es un proceso que va hacia adelante y va hacia detrás. No es secuencial, es en espiral. A eso se refiere esa parte. También quiero decirles que cuando hacemos investigación tipo cualitativa,
Los datos son a menudo muy heterogéneos y provienen tanto de entrevistas individuales como grupales, y también puede ser de observaciones directas y también de documentos públicos o privados, de notas metodológicas, eh, de estudios focales, eh, y todos ellos de una manera coherente, cuando los vamos a integrar, es indispensable que nosotros seamos capaces de recomponer una visión de conjunto. Voy a explicar esto de una manera gráfica en la siguiente diapositiva. Y se los puse por eso como si fuera un título. Es indispensable para recomponer una visión de conjunto. Usted fue a ver unos juegos pirotécnicos. Es diferente a que usted inclusive le vean una fotografía. La fotografía le dice a usted que eran bonitos. Ahí se ve la gente como viéndolos. Pero las carcajadas y la forma de reír y el sentido, que todos estaban contentos, danzaban, bailaban y expresaban felicidad. Solamente usted que estuvo en esos fuegos pirotécnicos es el que tiene esa visión de ese conjunto. Ese momento irrepetible de ese festejo solamente lo puede explicar el que estuvo ahí de observador. Yo veo en esa fotografía lo que ustedes pueden ver, pero si estuvimos en esa investigación de por qué en las festividades de ese pueblo eh, hacen juegos pirotécnicos y cómo se vive ese escenario, ya la cosa cambia. De pronto era tensionante, de pronto era de mucha alegría, de pronto era de mucha paz, pero la visión de conjunto solo se puede dar cuando usted conviva con ellos viendo ese espectáculo de luces bonitas y lo que ellos piensan sobre esas luces, sobre ese estado, y todo eso usted tiene que escribirlo. Cuando usted escribe, entonces ya integra las cosas, la forma que usted vio, lo que olió, lo que percibió de las personas, en la observación, lo que hizo en la entrevista de cada persona, lo que le refirió una persona de la tercera edad acerca de esas fiestas, la perspectiva que puede dar una persona más joven de 18 años, un niño de 7 años, uno de 10, una persona de 30, una persona de 40, la nostalgia de pronto del señor que tiene 70 años de estar en ese pueblo. Eso solamente puede plasmarlo usted en su mente y usted lo percibe. La nostalgia se percibe solamente por el investigador, es cualitativo. No hay un medidor de nostalgia. No tenemos un medidor que mida la nostalgia. Pero cuando él le hace la entrevista o es entrevistado por usted, usted ve que él queda con los ojos hacia, hacia las luces y dice, me acuerdo cuando yo tenía como 10 años, eso fue una de las mejores infancias mías en el año tal. Fue la primera vez que hicieron los juegos. Y él hace una mirada nostálgica. Usted es el que la percibe. Eso no la puede percibir no lo puede percibir el papel, ni la grabación, sino la forma como él miraba las luces. ¿Sí ve? Entonces por eso es importante recomponer la visión de conjunto o integral. Solamente la puede hacer el investigador. Si ve por qué eso no se puede delegar, porque esas emociones las captura el investigador. Bien. Ahora, aunque todos los datos son importantes, porque todo va a parecer importante, pero usted se hizo una pregunta. Si usted se hizo una pregunta, se precisa una cierta claridad de cuáles son las fuentes principales y cuáles son las complementarias.
Entonces en esta diapositiva lo que dice básicamente es que aunque todos los datos son importantes, se precisa de una cierta mirada crítica para distinguir los que van a constituir la fuente principal de la teorización. Por ejemplo, un relato biográfico, etc. O los que solo aportan una información complementaria, o lo que los ilustran con unas fotografías, etcétera. Entonces, ¿cuáles van a ser la fuente principal? Si es un relato biográfico y la persona está viva, pues obviamente la persona que está viva. Y también va a ser complementario las fotos que tengan los compañeros de él y la forma de lo que ellos hablan acerca de él. Porque usted tiene que después, miraremos lo que es triangulación, como de la palabra triángulo, y no es que sea exactamente un triángulo, sino que usted va a coger toda la información que usted tiene y la va a integrar para poder hacer una buena biografía. Bolívar para algunos era un héroe, para los otros era un villano, y solamente con una buena recolección de información es que se puede establecer por ese investigador o esos investigadores la manera en que ellos perciben según lo que ellos investigaron. Para nada es nuevo el fenómeno del narcotráfico y Pablo Escobar. Si ustedes eh, le preguntan a una persona de las comunas que fue muy favorecida por Pablo Escobar, aún lo ven como una persona que era muy dadivosa, a lo mejor que les pudo pasar en sus vidas, y lamentan mucho su muerte. Es diferente de las personas que eran familiares de los atentados donde él colocó las bombas por acá en Bogotá. Es diferente, lo ven de una manera, usted los entrevista y tienen otra forma de responder. Así que es importante establecer cuál es la fuente principal y cuál es la complementaria. Bien, una vez que usted ya sabe la información y todo lo demás, llegamos a la parte que les decía, la reducción. La palabra reducción no es que no las hayamos inventado, hay muchos autores, por ejemplo, Huberman y Miles proponen tres subprocesos, o sea, tres eh, mini procesos que estarían vinculados entre sí para el análisis de los datos cualitativos. Primero, ahí está en azul, la reducción de los datos. La reducción de los datos está orientada a su selección y condensación y se realiza bien anticipadamente al elaborar el marco conceptual, al definir las preguntas, al seleccionar los participantes y los instrumentos de recogida de datos. Y una vez que están recolectados, se hacen unos resúmenes, le puse adrede a ustedes la palabra codificación, temas, etcétera. Bueno, ¿y por qué reducción? Dijimos porque hay muchos datos, ¿cierto? Muchos datos. Voy a colocar un ejemplo sencillo, pero que resulta, eh, aunque parezca, trato de hacer las analogías, las comparaciones más sencillas para que ustedes entiendan. Vamos a ver cómo es que se reducen esos datos y para eso voy a tocar un tema que se llama categorías. ¿Sí? Categorías. Antes de cualquier cosa, tiene que ver con categoría y después sí con el ejemplo miramos. Vamos a poner un ejemplo. Usted va a un supermercado. Todos hemos hecho supermercado. Usted va a hacer va al super y se va a hacer un mercado de 2